Nada, pues buenas tardes. Efectivamente yo soy psicóloga clínica, sistémica y psicodramatista. En este momento trabajo en el tercer sector y trabajo en una asociación para velar por los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En concreto hago intervención familiar y me centro especialmente en la prevención, ¿vale? Entonces, bueno, en mi día a día lidio con situaciones muy complicadas, de mucha violencia, de abuso sexual, bullying, suicidio, ¿no? Entonces, pues estoy constantemente en contacto con el sufrimiento humano, ¿no? Y de ahí, pues una de mis funciones principales es buscar el fortalecimiento familiar y el buscar las herramientas de resiliencia, ¿no? Tanto de las personas a las que acompaño como de mí misma, que al final formo parte de esa ecuación. Sí que, bueno, tengo una perrita que adopté ya hace 12 años, que se llama Roma, y me gustan mucho los animales. De hecho, cuando hice las formaciones de máster, estuve muy interesada en investigar sobre la terapia asistida con animales. El problema es que no me terminaron de gustar porque al final no dejaban de ser unas terapias que tenían una filosofía muy antropocéntrica, en el sentido de que velaban por el bienestar de las personas, pero no se tenían en cuenta qué le pasaba a los animales que se utilizaban, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ese campo pues lo desestimé un poco más. Sí que es verdad que a Roma, en la clínica, porque también tengo una clínica privada, me la llevo y a veces forma parte de la terapia cuando el paciente quiere y cuando ella quiere también, ¿no? Así que, bueno, lo primero de todo, pues quería agradeceros, ¿no? la labor que hacéis y todo lo que contribuís tanto a nivel social como a nivel en la naturaleza, ¿no? Y aparte por todo lo que tenéis que sostener, que es un poco de lo que venimos hoy a hablar. Entonces, bueno, lleváis desde las 10 de la mañana pensando, reflexionando, ¿no? Y sí que me gustaría en esta charla que hubiese una parte también como más experiencial, para poder reflexionar más desde la acción y desde el sentir, que es un poco pues lo que suelo, ¿no? Lo que acompaño en mi día a día. Porque además este es un pilar fundamental del autocuidado, ¿no? El crear un espacio de encuentro con nosotros mismos. Y es un espacio de encuentro donde dar espacio tanto a las emociones agradables como a las emociones que no son tan agradables. Porque al final todas son importantes y todas traen mensajes que necesitamos escuchar. ¿Y cuál es el problema? Que nadie más que nosotros mismos puede hacerse cargo de eso. Nos pueden acompañar, nos pueden aconsejar, pero el camino lo tenemos que hacer nosotros. Y para eso es fundamental poder acercarnos y ver cómo estamos, y ver cómo nos encontramos, ¿no? Y además esto es un poco una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que personas con una vocación de cuidado, empáticas, que saben dar respuestas de cuidado de calidad, en algunos casos, no siempre, porque tampoco vamos a generalizar, en algunos casos no pueden hacerse cargo de sí mismas y de su propia emocionalidad y de su existencia, ¿no? Al final esto nos coloca en una paradoja que es importante reflexionar y ver cómo atajar, ¿no? Y bueno, esto no es porque sí, no es porque nos haya del aire o tengamos un gen mal, ¿no? Sino esto es porque al final también hay construcciones sociales que nos atraviesan, que llevamos muy dentro y que afectan en nuestras acciones y en las decisiones que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, respecto a esas construcciones, he traído aquí como varios mitos, ¿no? Respecto a lo que supone cuidar a otros seres y cuidarme a mí mismo, ¿no? Y os las voy a leer. Mi idea es que podáis también pensar en si esto os resuena, si nos resuena, ¿no? ¿Cómo os sentís? ¿Es mi responsabilidad hacer feliz a los demás? Si no cuido de los demás, nadie lo hará. Si algún ser sufre y no ayudo, soy mala persona. ¿Los demás siempre deben estar antes que yo? Si me preocupo demasiado por mí, la gente pensará que no me importa. Y luego estaban las creencias respecto al cuidado propio, ¿no? Si me cuido, soy egoísta, no tengo tiempo para mí. Esta frase pues, es bastante habitual.
No merezco descanso o placer hasta que haya hecho todo. Pedir ayuda es una señal de debilidad. No soy lo suficientemente importante como para cuidar de mí. Os voy a invitar a que además de estas, ¿no? de estas frases, nada, dar unos segundos a que podáis pensar cuáles son las vuestras y si tenéis alguna y si os identificáis, ¿vale? Y ya paso de agua. Entonces, bueno, romper estas creencias a nivel cognitivo es dificilísimo, porque además es una lucha constante que uno tiene más a nivel mental. De ahí la importancia de bajar al cuerpo. Porque al final las emociones y las cosas que sentimos se expresan en el cuerpo. Yo si estoy enfadado, mis músculos se tensan. Si me siento triste, baja mi energía. Y por tanto, es fundamental dedicar tiempos y espacios para estar en contacto con lo que siento. Porque al final lo que siento nos puede servir como una guía para aprender a detectar cuáles son nuestros propios límites y para poder también autorregularnos. Sobre todo y en especial cuando estamos en nuestro día a día atendiendo a situaciones que son de más. ¿Y qué pasa? Que hasta que yo no tenga en cuenta lo que siento, hasta que yo no me tenga en cuenta, yo no voy a conocer mis límites. Y si yo no conozco mis límites, tampoco la calidad de mi cuidado puede ser cuestionable. Porque además no tiene mucho sentido, ¿no? Si lo pensamos, o sea, el hacer un bien a costa de hacerme yo un mal es como que no se equilibra, ¿no? Como que ahí hay una parte en la que, pues no sé si eso encajaría en la definición de altruismo o de empatía, ¿no? Es importante mantener un poco este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, luego vamos a ver recomendaciones sobre qué poder hacer, qué cosas ayudan, pero sí que, y esto para mí es como lo fundamental y lo que hoy me gustaría transmitir, al final uno tiene que ir, es un camino que uno tiene que descubrir qué es lo que le vale a él, porque a lo mejor a la persona al lado le vale una cosa, pero es que a mí me vale otra, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. Entonces, bueno, como os decía, me gustaría empezar haciendo un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio experiencial. Yo ahora me voy a bajar abajo. Es una pequeña práctica que tiene el objetivo de que os podáis llevar hoy una herramienta que cuando queráis usar, podáis usar para estar en contacto con vosotros mismos. Por las características un poco del espacio, no va a haber tiempo a abordar los contenidos que puedan surgir, ¿no? Por eso sí que os invito a que si en algún momento aparece algún contenido o alguna emoción que sintáis que es de más, que podáis tomar distancia teniendo en cuenta que esto es algo que quizás en otro momento sea interesante poder abordar, ¿no? y atender. Entonces, bueno, lo primero que os voy a pedir es que os voy a bajar, ¿vale? Que os pongáis cómodos, que pongáis los pies en el suelo, ¿vale? Y que prestéis atención a vuestra respiración, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño escáner corporal, ¿vale? O sea, es decir, o bien de cabeza a los pies o bien de los pies a la cabeza, que tenga que ver con detectar o aprender a detectar cuáles son las sensaciones que están aquí y ahora en este... uy, ya me estoy... A ver, aquí. Perdón, me voy para acá, ¿no? Que están aquí y ahora, ¿no? Que siento aquí y ahora. Porque esta es la respuesta a la que quiero que podamos responder. Pero desde el cuerpo, no desde aquí. ¿Cómo me siento? ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Vale? Lo importante es que todo aquello que aparezca no se juzga, no se interpreta, sino simplemente se deja estar, ¿vale? Y para ello os he puesto pues, muchas sensaciones que quizás os pueden ayudar a poner palabra, ¿vale? Ligereza en el cuerpo, temblor, estómago encogido. Os voy a dar un minutito para que estéis en contacto con vuestras sensaciones.
me gustaría que os fijaseis dentro de esas sensaciones cuáles sentís que se hacen como más presentes, que son más intensas. Que les podáis, quizás pueden tener algún color, alguna forma, que os ayude a identificarlas mejor. Y de ahí os voy a invitar a que podáis nombrar esta experiencia corporal a través de una palabra o de una frase. Que me gustaría pues que pudiésemos compartir, porque esta es otra parte del autocuidado, el poder compartir, ¿no? ¿La tenéis? ¿Tenéis? Por aquí ya tenemos, no sé si te apetece compartir una palabra. Rabia. ¿Alguien más por aquí que tenga? Intranquilidad. Desazón. Cansancio. Hartazgo. Por aquí. Inquietud. Impotencia. Por aquí. Tensión. ¿Alguien más quiere compartir? Miedo. Vale. A ver, esto. Muy bien, pues vamos a partir de dónde estamos y de cómo nos sentimos, ¿vale? Del presente aquí y ahora. Y os voy a invitar a pensar en el sentido y en la inquietud o en la motivación que os ha traído hasta aquí, ¿no? Y que tiene que ver con vuestra vocación de ayuda, en concreto en la gestión de las colonias felinas, ¿no? Entonces os voy a invitar a pensar en los inicios. Quizás para algunos esto viene desde hace muchos años, quizás para algunos es reciente. Y invitaros con los ojos abiertos, eso sí os voy a pedir, porque en un momento dado pueden aparecer emociones intensas de más y creo que es importante, ¿no? Al final esto es adquirir una herramienta, pero no vamos a tener espacio para abordarlas aquí. Que podáis pensar en imágenes, en escenas, en sensaciones que tengan que ver con esto, con cuándo nació esta inquietud vuestra. ¿Lo tenéis más o menos? ¿Sí? Vale, pues ahora la idea es nuevamente volver al cuerpo. ¿Cómo me siento con todo esto en lo que estoy pensando? ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Cómo está mi cuerpo? Hacer este escáner, ¿vale? Corporal. Y para eso pues os vuelvo a poner sensaciones que no necesariamente son solo esas, pueden ser otras muchas, pero esto os puede servir de guía.
Y nuevamente me gustaría que aquellos que quisieseis pudieseis compartir con una palabra, con una frase que ha aparecido. ¿Coherencia? ¿El corazón te palpita? Nostalgia. Compasión. Satisfacción. Ternura. ¿Alguien más que le apetezca compartir? Mucho mejor. Compasión. Vale, muy bien. Pues para terminar este ejercicio, os voy a invitar que en el círculo morado que está en el centro, ¿vale?, coloquéis esa motivación, esa inquietud, esa vocación que pues entiendo que la mayoría que estáis aquí tenéis. Y la idea es que alrededor de este punto hay varios círculos concéntricos y que podéis pensar en cómo estáis ahora, en este momento actual de vuestras vidas, respecto a esta inquietud, respecto a estos inicios en esta actividad como activistas. Y que podáis pensar en qué ha pasado. ¿Qué ha pasado para estar donde estáis en este momento? Y desde ahí nuevamente volver al cuerpo. Hoy, si no os vais con esto de ir desde al cuerpo, no os vais con nada, pero voy a insistir. Volver al cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Qué sensaciones están apareciendo? Poder hacer un escáner corporal. Centrarme en las sensaciones del cuerpo. ¿Cuáles toman más figuras? ¿Cuáles son prioritarias? Y desde ahí poder simbolizarlas con alguna palabra o alguna frase. Y cuando lo tengáis, pues a quien le apetezca poder compartir. Soltar. Derrota. Sosiego. Agobio. Cansancio. Lucha. A ver, creo que por aquí está... No. ¿Eh? Ah, te vale, la de lucha. Te identificas con la lucha.
Dices, sentir la rabia como motor, pero sin vencerte a ella. Vale, gracias. ¿Alguien más que le apetezca compartir? Estar al límite de lo que puedo dar. Alineada. Tú sigues apretando la mandíbula. Ansiedad. Vale. ¿Eh? Sí, la ansiedad en la mandíbula puede ser ansiedad, puede ser rabia. Cuando uno muerde mucho se asocia principalmente con la rabia. Compromiso. Pues muchas gracias por compartir. Como os decía al principio, este es otro pilar fundamental del autocuidado, ¿no? Poder estar en espacios donde poder hablar de lo que me pasa, de lo que siento, ¿no? Hay un primer paso de estar conmigo mismo y hay un segundo paso de poder compartir, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que estas jornadas tienen, ¿no?, ese valor, ¿no?, de poder estar con personas con las que compartís valores, inquietudes y qué bien que puedan estar, ¿no?, y que se puedan realizar. Así que bueno. Es verdad, otra de las cosas que hablaba en esto de poder compartir y de crear espacios seguros, es verdad que para mí es importante como resaltar qué es un espacio seguro, ¿no? Porque al final un espacio seguro tiene que ser un lugar donde yo me sienta libre para poder hablar, donde me sienta libre para poder expresar y donde además me pueda sentir legitimado, ¿no? Y más cuando estáis en una realidad en donde existe mucha incomprensión alrededor. Por lo tanto, eso es una manera muy importante de poderse cuidar, ¿no? Entonces, bueno. Vale, pues a partir de aquí, y ya partiendo de nosotros y de lo que sentimos, me gustaría como hacer una breve revisión bibliográfica. ¿Qué dice la literatura científica respecto a esto? ¿Vale? Entonces, esta motivación que hemos pensado, que hemos sentido, se le conoce como satisfacción por compasión. Y vamos a empezar ahí, ¿no? La satisfacción por compasión es el bienestar emocional y la gratificación que sentimos cuando cuidamos, alimentamos y protegemos, en este caso, a los gatos ferales. Creo que ahora ya es gatos comunitarios, ¿no? Esto, Ana, que estabas diciendo, ya he aprendido esa parte, gatos comunitarios, ¿no? Claro, estas emociones positivas tienen que ver con el sentido de logro, de felicidad, de recompensa y nos dan un sentido de propósito, ¿no? Pero claro, también en la literatura científica se habla de otro tipo de efectos y de riesgos para nuestra salud mental, ¿no? Y dice un poco que las personas que cuidan de otros seres vivos, incluyendo los animales, pues se pueden ver afectadas por condiciones en la salud mental como la fatiga por compasión, el trauma vicario, esto es que cuando veo a otro ser que está sufriendo una situación traumática, yo acabo sufriendo también, ¿no?, por contagio ese trauma, lo acabo experimentando físicamente en mi cuerpo. Depresión, ansiedad o burnout. Y también habla de altos niveles de angustia y de acción suicida, tanto en profesionales como en personas voluntarias en el ámbito. De hecho, pues creo que en los veterinarios, por ejemplo, es que subía un 3,5% la tasa de suicidio, ¿no? Entonces volvemos a este dibujito que va a ser un poco la guía de la charla de hoy, porque cabe preguntarnos, ¿no?, ¿qué pasa? O sea, de algo que nace, que es genuino, que nace de un lugar bonito, de ayuda, de motivación, ¿qué pasa y qué ocurre para que acabe suponiendo un riesgo para nuestra salud mental? Y bueno, pues aquí vamos a ver algunos factores
que afectan a la salud mental. He traído varios, pero sí que me gustaría al terminar que si identificáis que hay alguno más, el poderlos compartir aquí. Por una parte, la exposición continuada al sufrimiento, imágenes violentas, imágenes fuertes y luego también el tener que vivir situaciones de eutanasia. Las altas exigencias emocionales, ¿no? Al final, quiero hacerme cargo de una realidad que está por encima de mis posibilidades. Y entonces, como eso está por encima de mis posibilidades, siempre voy a acabar entrando en contacto con la frustración. Y desde ahí también van a aparecer muchos sentimientos de culpa y de desesperanza. Luego también la carga de trabajo excesiva, ¿no? Son jornadas largas, hay falta de recursos de todo tipo y falta de descanso. Esto también, en lo que he estado revisando, pues se hablaba a veces que en las asociaciones, había una cultura a veces un poco del movimiento, es decir, que parece que si no estás haciendo algo, estás dejando de lado a animales que sufren, ¿no? Como que hay que estar todo el rato trabajando, velando, ¿no? Esforzándose porque esto salga adelante y volviendo a esta parte. Sin un equilibrio, pues es complicado, ¿no? Es como más exigencia sin poder resolver. Luego, falta de apoyo de todo tipo. Falta de equipo humano, económicos, apoyos de las entidades municipales. Empatía sin regulación emocional. Es decir, me identifico con el sufrimiento, pero no tengo estrategias de autocuidado. Y a mí esta parte me parece fundamental, porque yo creo que os podría valer el ejemplo de si yo me pongo malo o si yo estoy en un momento en el que no me encuentro bien, yo busco fuentes de seguridad, busco personas que me sostengan y que me acompañen, pero que me permitan elaborar lo que estoy viviendo. Si yo estoy mal y a la persona con la que quiero contar se pone igual de mal, es que no me ayuda, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo puede valer para la parte de acercarse al sufrimiento, ¿no? Si hay un gato que está sufriendo y yo sufro más que él, al final no voy a poder sostenerle. Y el lenguaje no verbal, aunque no podamos conversar, desde el lenguaje no verbal podemos tener una comunicación con los gatos, ¿no? Y esta parte me parece muy importante. Luego, el estrés y el burnout, que tiene que ver con contextos de trabajo que generan más estrés, acumulan más estrés. Autocuidado en relación pues, a necesidades básicas, alimentación, descanso, sueño y la falta de comprensión a nivel social, ¿no? A día de hoy ya existen leyes que regulan, ¿no? Y que velan por el bienestar de los animales, pero muy pocas personas cumplen con esa normatividad, lo cual hace que nos enfrentemos constantemente a situaciones de negligencia y maltrato, ¿no? Y bueno, pues hay que sostener todo eso, ¿no? No sé si hay algún otro factor que diríais, mira, por ahí sale, que podríais decir que, no sé, ¿hay algún teléfono, un micrófono para...? Vale. Hola, pues en mi caso, yo quería añadir, porque mi caso personal es lo que más influye, incluso más que todo lo que has comentado, es la dificultad en las relaciones sociales con otras humanas que nos dedicamos a lo mismo. Es decir, esto que estás contando pues genera pues, que todas o casi todas las personas que ayudamos a los animales, ahora en el caso que nos concierne, estamos en un punto u otro, pero todas con una carga emocional, un estrés emocional, muchas emociones sin gestionar, en mayor o menor medida, pero todas, vamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos relacionamos con otras personas que están en la misma situación? Que hay relaciones de poder, relaciones desiguales, casos concretos. Tú intentas ayudar a alguien, esa persona no se gestiona bien, te contesta mal. Perdona, disculpa, sí. ¿puedes repetir porque no te escucho bien? Sí, cuando a lo mejor intentas ayudar a alguien que necesita ayuda, pero no la pide, la comunicación falla, o sea, sí, las interacciones humanas.
Sí. Me parece de lo más complicado a gestionar. Ajá. Porque claro, tú no puedes hacer el trabajo sola. Sí. Pero también conectar y desde la empatía y desde relaciones sanas con otras personas que se dedican a lo mismo me parece muy complicado también. Sí. Creo que detrás hablaban también. ¿Yo? Sí. Yo creo que lo has incluido dentro de exceso de carga de trabajo excesiva, ¿no? La anterior diapo, carga de trabajo excesiva. A lo mejor está incluido ahí de refilón, pero yo lo que percibo desde que estoy metida en este mundo es también una ansiedad latente por la percepción de que en la perspectiva del tiempo a largo plazo no vas a tener tregua. O sea, claro, no hay solución y no hay... tú estás asumiendo algo indefinidamente sin perspectivas de que eso pare. Entonces, eso genera una ansiedad latente día a día, que a lo mejor no lo estás pensando, pero lo tienes ahí, porque dices, esto no va a acabar nunca. Si yo me pongo enferma o si me tengo que ir por lo que sea, ¿quién va a cuidar de esta gente? O sea, eso realmente, con ese agobio vivimos constantemente. Claro, efectivamente, ¿no? Yo creo que esto que dices, claro, es que no termina nunca, pero precisamente por está aquí estas altas exigencias emocionales, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto, o sea, me quiero hacer cargo de cosas que están por encima de lo que yo puedo hacer. Entonces, al final, es verdad que quizás a veces se pone el foco en ¿y qué más tengo que hacer para poder llegar? Y puede tener también sentido poner el foco en cómo puedo aceptar la frustración que siento de saber y el dolor que eso produce también, ¿no? Pero atravesarlo, de saber que no voy a poder llegar a todo esto, ¿no? Como dar... Y en esto que comentabas, bueno, no sé tu nombre, pero que comentabas antes, ¿no? De que al final efectivamente yo creo que hay una parte de ahí también la importancia de estar con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces en las interacciones humanas creo que una de las dificultades que puede hacer que no nos entendamos tanto es que muchas veces cuando sentimos mucha angustia intentamos que el otro nos la resuelva, ¿no? Y entonces yo te vuelco para ver si tú me das una solución, para ver si... Entonces, claro, al final tiene que haber, yo siento que un movimiento inicial hacia mí mismo, cómo estoy, cómo me siento, para a partir de ahí poder empezar a compartir, ¿no? Desde un lugar en el que yo comparto cómo estoy, pero el que se hace cargo de cómo estoy soy yo, ¿no? Porque este es otro punto fundamental. Nadie nos pueden acompañar, nos pueden aliviar, o sea, ¿no? Y la red es fundamental, pero es que hay un último paso sobre lo que estoy sintiendo que el que tiene que poner el remedio soy yo, ¿no? Hay algo más, salen por ahí también. ¿Aquí? Sí. No sabría... Aquí. Sí. Aquí. Bueno, ¿puedo...? Ah, vale, perdón. Sí. No sabría muy bien cómo definirlo, pero para mí hay dos factores, dos ingredientes que son fundamentales. Uno es el medio rural, en el que estamos la mayoría, y cómo vivimos en el medio rural la labor que hacemos, Sí. por el histórico que tiene España en el medio rural. Y otro es el factor género, porque somos la mayoría mujeres. Sí, sí, sí. Y en las investigaciones sale eso también. Entonces, ser mujer en medio rural y hacerse cargo de estas cuestiones tiene un contenido que no sé si se ha analizado por antropólogos, sociólogos, pero yo creo que nos afecta a todas muchísimo, de muchas maneras, a nivel familiar, social, a nivel político, porque también hablamos con políticas y políticos. Sí. Y bueno, pues no sabría muy bien cómo definirlo, aunque se podría hablar muchas horas de eso, sí. Pero tal vez de forma inconsciente nos afecta sin saberlo, ¿no? O sí más o menos nos afecta
y somos conscientes si tenemos los espacios en los que poder hablar de ello y manifestarlo, porque hay mucho contenido ahí del que se puede hablar. Como mujeres y como mujeres en medio rural, ocupándonos del cuidado y no solo de los gatos, de padres, de abuelos, de hijos, ¿vale? Porque como mujeres al cuidado. Qué interesante esto que planteas y es verdad que hay muy poca bibliografía respecto a todo esto que estamos hoy hablando, bibliografía científica. Sí que es verdad que hay muchas mujeres que, o sea, la mayoría, ¿no?, de los datos son, el 93% son mujeres, o sea, del 80% no baja el tema, ¿no? Pero me parece muy interesante que esto que has incluido del medio rural también, ¿no?, que puede ser una variable ahí importante para reflexionar. Gracias. ¿Tú querías? Bueno, yo te quería plantear, y es que muchas veces estamos tan expuestas al dolor, a la violencia, a la incomprensión, a todo esto, como que al final te generas como una especie de coraza en la que para enfrentarte al día a día necesitas no quitarte la sensibilidad, pero lógicamente te separas, ¿no?, emocionalmente de todo eso por una cuestión de protección y de que necesitas, ¿no? Entonces me pregunto de hasta qué punto esta separación inconsciente de todo este dolor hace que también nos separemos de nosotros mismos, en el sentido de que nos cuesta a lo mejor más autoanalizarnos, tomar conciencia, ¿no?, como hemos hecho al principio, del cuerpo, porque estamos continuamente alejándonos de ese dolor de nuestro entorno. Claro, yo creo que de ahí por eso es importante el buscar los espacios, ¿no? Es decir, el poder primero racionar, ¿no? O sea, yo creo que el estar en contacto con uno mismo, y ahora vamos a hablar de la fatiga por compasión, ayuda a detectar cuáles son mis límites y quizás todo lo que, o sea, si yo me puedo observar, me puedo dar cuenta de que a lo mejor hay acciones que estoy haciendo que están siendo de más, para mí, y que lo que van a hacer es acumular un estrés que luego va a salir por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estar en contacto con eso precisamente para poder ser consciente hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y la protección efectivamente también es necesaria, sobre todo a lo mejor en un momento en el que se exige, ¿no?, dar una respuesta, sobre todo cuando estoy a lo mejor, o sea, por ejemplo, ¿no?, yo conmigo misma, pues yo cuando estoy acompañando a alguien hay veces que es de más lo que está pasando, ¿no?, una situación de trauma, con emociones muy intensas, y yo en ese momento necesito protegerme un poco, ¿no?, para poderle acompañar y para poderle sostener, pero eso no quita que yo luego no tenga mi propia terapia, mis propios espacios con otras compañeras de trabajo en el que poder hablar sobre qué me ha pasado, cómo me siento, qué me ocurre, ¿no? Como un poco ese equilibrio es lo que me sale decirte. Vale, pues no sé si es que ya vamos fatal de tiempo, ¿verdad? Vamos rápido, venga. Vamos rápido porque además estamos todavía con la parte... Entonces, bueno, en este dibujo he puesto esta línea roja que lo que indica es un poco el cuándo lo que siento es de más, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que me hablan y me dicen que estoy ya con riesgo de que lo que estoy viviendo afecte a mi salud mental, ¿no? Y bueno, voy a desarrollar, hay más, como hemos visto, pero la fatiga por compasión, que se refiere a un tipo de estrés emocional y agotamiento que experimentan las personas que cuidan de otros seres vivos por estar expuestos continuamente a situaciones de sufrimiento, hasta el punto en el que yo ya no puedo empatizar, ¿no? Y estos son una serie de síntomas que están en diferentes áreas a nivel cognitivo, como preocupación excesiva, apatía, problemas de concentración, a nivel emocional, ansiedad, sentimientos de culpa, enojo, miedo, frustración y desolación. Todo esto, de todas formas, si queréis, yo os voy a dejar luego mi correo y os lo puedo enviar para que lo tengáis, ¿vale? A nivel físico, taquicardia, signos de ansiedad, cuadros de depresión, mareos, irritabilidad. Y luego a nivel espiritual, pues la ausencia de sentido de vida, desesperanza y rabia hacia la humanidad. ¿Vale? Estos son
pues los síntomas que se relacionan con la fatiga por compasión y que nos indicarían que estamos ya en esta línea roja, ¿vale? Pero claro, lo importante también es qué podemos hacer. Quizás tenga más sentido ver cómo no llegar a esas líneas rojas y poder poner en marcha acciones que nos ayuden a prevenir, a desarrollar estrategias de afrontamiento que nos ayuden a fortalecernos y que nos ayuden a no tener que llegar a una situación más límite, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, pues haciendo esta charla con Ana, pues a Ana se le ocurrió esta palabra ronroneo, que me gustó y que quiero también compartir como una regla mnemotécnica a partir de la cual vamos a desarrollar, ¿no?, como diferentes estrategias, tips, insistiendo en que a cada uno le vale una cosa y que lo importante es que uno lo sienta, ¿no? Que desde mi sentir, ¿qué me vale a mí, ¿no? Entonces ahí está el respirar, fundamental. Si no respiro, pues no vivo. Y cuanto mejor respiro, mejor voy a vivir y mejor estado fisiológico voy a tener para estar en contacto con el sufrimiento ajeno, ¿no? Esta palabra, objetivizar, esta pregunta me parece fundamental y además creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué sí puedo hacer? Porque si yo me centro y vivo desde todo lo que no puedo hacer, desde todo a lo que no puedo llegar, al final es que tiro mi energía a un saco sin fondo en el que no voy a poder nutrirme de lo que estoy haciendo, ¿no? Que es la siguiente palabra. Y el nutrirme implica también sentir placer y poder disfrutar de mi día a día, de lo que estoy haciendo, ¿no? Poder volver a esa vocación, a esa motivación, ¿no?, con la que inicié todo esto. Luego también las redes, fundamental, lugares de pertenencia, estas jornadas, como hemos hablado. Si pasamos, ¿no?, estas líneas rojas, a veces es necesario la ayuda de un profesional, ¿no?, para poder reubicarnos y poder ver qué límites necesitamos comenzar a dar. Observar, tomar distancia. Neutralizar pensamientos intrusivos. Muchas veces, cuando estamos en estados de ansiedad, de mucha rabia, de depresión, aparecen, bueno, es como, ¿no?, a mí me pasa a veces es como ya viene el tablao flamenco, ¿sabes? Empiezas ahí con los pensamientos y se te van a infinitos sitios, ¿no? Entonces, aquí es importante tomar conciencia de que soy más de lo que pienso y entender que una vez que yo me regule y salga de esos estados emocionales, también estos pensamientos van a cambiar, porque tienen esta capacidad de que de pronto nos meten como en un efecto túnel y a veces es difícil, ¿no?, el salir de ellos. Escucharse, que lo hemos hecho antes, cómo estoy, cómo está mi cuerpo, y actividades de ocio y un ocio que también tenga que ver con otros tipos de actividades que me permitan desconectar de esta vocación para volver a conectar. Y ya por último, esto es lo último, que es preguntaros, ¿no? Hemos hablado de varias cosas que pueden ayudar, pero también me gustaría saber qué os ayuda y qué os funciona a vosotros. Mira, por ahí hay un... Salir al campo. Salir al campo. ¿Qué más os ayuda? Llorar. Hablar. Bailar. A mí también esa. Esa a mí me encanta. Me ayuda un montón. Salir del pueblo. Pintar. Mucha creatividad hay por aquí. ¿Algo más que os apetezca? Ver fotos de gatitos. Muy bien. Estudiar. Qué bien, ¿no?, que puedan salir herramientas que os ayudan y que os sostengan, que es algo fundamental, sobre todo en este tipo de vocaciones, ¿no?, de ayuda.
Pues muchas gracias por vuestra atención.